La ruta en Huesca debería empezar en el cementerio de la carretera de Zaragoza, que tiene entidad en sí mismo, y de hecho ahí sí que hemos hecho rutas en otras ocasiones, tiene entidad en sí mismo como lugar de memoria por antonomasia en la ciudad de Huesca. Ahí están enterrados Fermín Galán y García Hernández, que son los dos artífices de la sublevación de Jaca y son los protomártires de la República, porque la sublevación es el 12 de diciembre de 1930 y la República se proclama el 14 de abril de 1931. Allí está enterrado Ramón Acín, allí está el memorial con los nombres de los ahora ya más de 560 fusilados judiciales y extrajudiciales que hubo en la ciudad de Huesca, más de 560, y es posible que todavía aparezcan otros nuevos, porque allí están en los distintos cuadros, están enterrados, fusilados como consecuencia de consejos de guerra, y ese es un trabajo que debería hacer el ayuntamiento, el de efectivamente mover ese terreno para tratar de averiguar si sus restos continúan allí, y porque es un ámbito que tuvo una importancia enorme durante todo el tiempo de Huesca, como tendremos oportunidad de comentar dentro de un rato. Para hacer esta ruta urbana tendríamos que terminar, lógicamente, en el cementerio de las Mártires, donde también se fusiló y donde sabéis que se han estado rescatando, se han estado sacando restos de fusilados en los últimos años, y bueno, pues es el lugar, digamos, es el lugar donde se fusiló en buena parte de la guerra civil y donde hay enterradas todavía, pues probablemente casi 150 personas, restos de 150 personas. Hoy es el 91 aniversario de la proclamación de la República. Hoy hace 10 años además de la caída del rey en Botsuana. Espero que la próxima caída sea la de la monarquía y que no sea en Botsuana, que sea más cerca. Y bueno, pues tenemos motivos para conmemorar la fecha de hoy. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué arranca la ruta en este inclemente Ramón y Cajal, que me va a dejar aplanado? Bueno, la ruta arranca aquí por tres motivos esenciales. El primero de todo tiene que ver con el callejero. Ya sabéis que el colectivo ciudadano está con el callejero beligerante. Vamos ganándole algunas partidas a la desmemoria del ayuntamiento. También nombraremos estas cuestiones hoy por la mañana. Estamos en la Avenida de la Paz. Esta es la paz a la que se refería en la última escena de esa película tan hermosa que es Las bicicletas no son para el verano. La paz a la que se refería el hijo del profesor cuando los franquistas entran en Madrid y le dice: papá, ha llegado la paz. Y dice su padre: no, ha llegado la victoria. Pues afortunadamente esta calle nos llama de la Victoria, que no la hubiéramos tenido que incluir en la reclamación. Estamos en la calle de Ricardo del Arco, del polígrafo Ricardo del Arco. Este hombre nació en Granada en 1888, el mismo año que nació Ramón Acín. Vino a Huesca, se instaló aquí, se dedicó pues al estudio de la historia, al estudio del arte, hizo decenas de publicaciones, fue director del Museo de Huesca. Bueno, pues es un tipo al que, pues por sus publicaciones, sus estudios y el ambiente franquista en el que se desenvolvió y del que participó, se le hizo hijo predilecto de la ciudad. Ricardo del Arco, el polígrafo Ricardo del Arco, Millás diría a continuación de polígrafo: ¿y qué será eso? ¿Qué querrá decir eso? Bien, el polígrafo Ricardo del Arco, cuando el 18 de julio del 36 empieza la guerra, estaba dando una conferencia en Jaca, en la Universidad de Verano, y vio que el aspecto que presentaba la historia no era bueno. Entonces Ricardo del Arco decidió quedarse en Jaca a ver cómo evolucionaban los acontecimientos. Y como no evolucionaban a su satisfacción, porque aquí empezaron a haber algo de movimiento, estaban llegando las primeras milicias en esos días de julio, pues entonces decidió permanecer en Jaca, y en Jaca va a fundar un periódico que se llamó Jaca Española, que apareció el 27 de julio del 36, que se publicará ininterrumpidamente hasta final de julio del 38, tirando 670 y tantos números, todos y cada uno de los cuales constituyen un auténtico libelo que chorrea odio contra los republicanos de la primera a la última página.
es una infamia de periódico que hace él junto con fascistas de Jaca, como La Casa, Dumas La Claustra, que se firmaba sus crónicas como Asaura. Si no quedara meridianamente claro el odio cerval a los dirigentes republicanos, Azaña y sus planetas satélites y cometas de rabo rojo y largo, pretende que los nombres de los republicanos se borren de los registros civiles. Hasta ahí llega el polígrafo en sus apreciaciones. Este hombre se hizo naturalmente de Falange y fallecería, es hijo predilecto de la ciudad, fallecería el día 7 de julio de 1955, atropellado por un camión de militares en la Puerta de Hacienda. Bueno, Ricardo del Arco forma parte del segundo bloque del Callejero que tenemos en litigio en este momento con el Ayuntamiento. Este bloque de viviendas y ese chalecito, junto con otros bloques de viviendas de Huesca o con el propio ayuntamiento reconstruido, forman parte de los proyectos que acometió la Dirección General de Regiones Devastadas, que es el organismo franquista que se ocupa de la rehabilitación de los daños causados por la guerra, principalmente por las bombas, lógicamente, durante la Guerra Civil. En Huesca y en los pueblos del entorno, en Chimillas, en Manastrás, en Alerre, en Huerrios, tuvo una intervención intensa a regiones devastadas porque Huesca era zona del frente, hubo muchos bombardeos, hubo mucha artillería que destruyó muchas casas. No es el caso de esta en particular, esta es de nueva construcción del año 45. ¿Quién integraba los batallones de regiones devastadas? Bueno, pues era mano de obra de la que en aquel momento estaba desocupada, pero sobre todo también mano de obra penitenciaria. Este instituto se construyó en 1945. Antes de estar aquí, de tener esta sede, el instituto estaba en lo que es actualmente el Museo de Huesca, en la plaza de la Universidad, donde tenemos abierto el contencioso del seminario. Lo que conocemos hoy como museo, que era instituto, fue cárcel. Fue cárcel a partir de finales de 1936. En finales del 38, principios del 39, con casi 3.000 presos políticos en Huesca, 3.000 presos políticos en Huesca, tuvieron que habilitar la Plaza de Toros para que estuvieran durante una temporada esos presos ahí. Y no solamente estaba la cárcel de Huesca, sino que había cárcel en Barbastro y en Jaca también. O sea, el número de detenidos era enorme. No, ahora ya hay sombra. Ah, por eso. En el año 36 la ciudad de Huesca terminaba aquí. Ahí ya no había absolutamente nada más. Desde aquí se veía el Cerro de San Jorge. El Cerro de San Jorge era un cerro que estaba totalmente pelado, no había nada de vegetación ahí. Había 4 pinos en el entorno de la ermita, pero no había prácticamente nada más. Durante el mes de agosto del año 36, desde finales de julio y el mes de agosto del año 36, las milicias catalanas y levantinas van a venir a Aragón a tomar café a Huesca, que es lo que pintaban en los camiones que salían desde Barcelona con gente de la CNT y gente del POUM y comunistas también del PSUV. Bueno, pues venían a tomar café a Zaragoza y a Huesca. Las dos ciudades y Teruel también habían quedado en manos de los sublevados. Entonces aquí se va a ir articulando un sistema de defensa en Huesca para tratar de eliminar la influencia de esas milicias que poco a poco van situándose en el entorno de la ciudad y van a cerrar, van a coparla, tratando de aislarla, van a construir un cerco que va a dejar Huesca prácticamente cerrada con una mínima salida, una salida muy pequeña, muy batida por los dos contendientes, en la que tuvieron que hacer pasos subterráneos, que estaba en el entorno de las Coronas de Cillas y hacia Alerre. Las Coronas de Cillas, que ya habían sido anteriormente el escenario en el que la sublevación de Jaca había terminado, porque los sublevados salieron desde Jaca, vinieron a Huesca, les costó una eternidad venir, pero los esperaban en las Coronas de Cillas el ejército y ahí se acabó la sublevación. Bueno, pues ahí es donde se instaló después esa pequeña salida que conectaba con el ramal de tren
de Alerre y que les llevaba en dirección a Ayerbe y a Jaca, a la zona franquista. Esta pieza artillera que se construyó aquí, esto es una solera, como veis, de hormigón, y debajo, ahí hay una trampilla para acceder a la parte de abajo. Debajo es donde estaba el municionamiento, y los servidores de la pieza, si en una situación de peligro, pues se podían guarecer porque es potente, está muy bien fortificada. Esta pieza servía para ayudar a los que defendían Huesca desde San Jorge, que era la posición de defensa más avanzada, y la posición de ataque más avanzada de los republicanos en esa zona era el cementerio de Huesca. El cementerio lo tomaron el día 31 de agosto del 36, con lo cual además todos los fusilamientos de ese agosto caliente, de ese agosto de sangre que hubo, se tuvieron que trasladar al Cerro de las Mártires. Tomaron el cementerio de Huesca, se hicieron fuertes ahí y ahí van a permanecer hasta marzo de 1938, que es cuando el frente de Aragón cae totalmente y los franquistas avanzan, los republicanos reculan hasta el Segre, hasta Teruel, y los franquistas avanzan hasta esa zona, estableciéndose otro frente distinto, ¿no? Los republicanos, digo, están en el cementerio, y en el entorno de Huesca pues están en Monte Aragón, al lado de Monte Aragón, en Tierz, en Quicena, que están tomados los pueblos por el Poun, están en la zona de Arguis y de Igries, es decir, el cerco en algunos sitios es más amplio, en otros es más próximo a la ciudad, pero, insisto, muy estrecho. En Huesca hubo una mortandad importante de personas, no como consecuencia de la guerra y de los bombardeos, que mataban verdaderamente muy poco, sino porque se cortó el suministro de agua potable, de tal forma que tenían que beber agua de pozo, y el agua de pozo es muy insalubre, y en esas condiciones de guerra pues era un agua de pozo muy contaminada que mataba a mucha gente. Huesca sufre el asedio más largo que tiene ninguna ciudad española, 20 meses de asedio, desde final de agosto a marzo del 38, y en marzo del 38 llegará la liberación en el año 35, en abril del 35, la conmemoración de la República en ese día. Se coloca la primera piedra y una cápsula del tiempo que contiene periódicos, monedas de curso legal y algunos otros objetos que no están explicados en ningún sitio. Esa primera piedra, insisto, era la que serviría para hacer el monumento a los mártires de la República, a Galán y García Hernández. Esa primera piedra tiene que seguir por ahí. El monumento se lo habían encargado a Ramón Acín. Él lo había expuesto en el casino. Todo el mundo estaba muy complacido con ese monumento. Pero estamos en el año 35, que es bienio negro y hay ayuntamiento de derechas. Y a Ramón Acín lo van a ningunear. Aparece un coronel, en este caso un coronel Garrán, se llamaba, de Virgilio Garrán. Aparece un coronel con unos dibujitos verdaderamente, en fin, lamentables, pero con un nuevo proyecto de escultura para conmemorar la llegada de la República. Finalmente el monumento no se hizo, como tampoco se hizo el monumento que le había encargado el Ayuntamiento de Jaca al propio Ramón Acín. Y finalmente también aquí hay otra historia, y está muy bien fotografiada en por distintos fotógrafos, por Fanlo entre otros, por ejemplo, que eran fotógrafos del régimen. Aquí donde está este primer macizo de flores, el monumento franquista enorme, importante, con una especie de plazoleta en medio para que las autoridades se dirigieran al pueblo popular. Hay muchas fotografías de ese monumento, y de joteros y de joteras que están haciendo, bueno, pues festivales folclóricos aquí a mayor gloria del franquismo, ¿no? A finales de los años 80, a principios de los 90, el concejal entonces de Parques y Jardines, José Sánchez Sacristán, que era un tipo del PSOE, que venía de la tradición de mucha gente que estaba en el PSOE, que venía de organizaciones obreras católicas, la OAC, la JOC, cosas por el estilo. Bueno, pues una noche, el monumento era un monolito grandote. Una noche, con una sirga potente y un tractor, y ahí se terminó la historia de ese monolito y de este rincón franquista, gracias a José Sánchez Sacristán. Bien, estamos en la estatua resignificada
que construyó, que levantó Ángel Orensanz como encargo del Ayuntamiento de Huesca y del Gobierno Civil para conmemorar los 25 años de liberación de la ciudad. Las ciudades liberadas, evidentemente, son las ciudades que caían definitivamente en manos de los sublevados. Huesca cayó en manos de los sublevados el día 25 de marzo del año 38 y entonces 25 más 63, que es cuando se inauguró este monumento a los defensores de Huesca, que es como se tituló en aquel momento. La inauguración fue el día 9 de agosto del año 63. Este monumento en tiempos de Enrique Sánchez Carrasco se resignificó. ¿Qué significa eso? Pues que se le cambia la placa, se le cambia la intención y el monumento deja de ser una cosa para convertirse en otra. Si antes esto se dedicaba a los defensores de Huesca, ahora se dedica a todos los caídos. Pero si nos fijamos en el monumento no ha cambiado absolutamente nada. Es más, lo que sí ha cambiado ha sido el pedestal, el entorno, que aquel era bonito y este, pues probablemente el concejal responsable de estética y de buen gusto aquel día se había tomado fiesta. Se inauguró este monumento en tiempo del alcalde Ponz, Mariano Ponz Piedrafita. Bien, este monumento homenajea al ejército. Cada uno de los hombres que hay en este monumento representan al ejército, a la falange española tradicionalista y de las Jons, a la población civil de Huesca, y el del nalgatorio es un adolescente, que es la joven España que está saliendo como consecuencia de la Revolución Nacional Socialista de su excremencia, el caudillo de España. El monumento sostiene el escudo de Huesca, que en aquellos momentos era leal, heroica e invicta 2 veces ciudad de Huesca. Sostienen y elevan al cielo el escudo. Sigue siendo un monumento a lo que fue, un monumento nacional católico y de contenido, en fin, pues eso, evidentemente franquista. Se quería resignificar la placa franquista del patio del ayuntamiento. ¿Y cómo se resignificaba? Colocando otra placa encima que explicaba la media placa que había arriba y por qué se quitaba la de abajo. Afortunadamente, el juez les ha dicho que si eso lo consideran un documento histórico, eso no es incompatible con retirarlo y guardarlo. Y ahí le hemos metido un pequeño gol a la memoria, a la escasa memoria histórica de nuestro ayuntamiento. Bueno, nos parecía razonable y sensato, ya que no hemos ido al cementerio, pero en fin, hemos hecho ahí una cosa rápida, pues dejar aquí unas flores para conmemorar este día y para recordar la República y recordar a Ramón Acín y a toda la gente que, como Ramón Acín, pues murió, fueron asesinados, ¿no? Se ha escrito muchísimo a propósito de las pajaritas. Hay 2 testimonios que a mí me parece los mejores, que además son 2 testimonios complementarios y que creo que entre los 2 expresan lo que finalmente son las pajaritas, ¿no? Antonio Fernández Molina, que era un escritor, pintor, poeta, era un hombre polifacético que murió hace 10 años, estaba afincado en Zaragoza, había sido secretario de Cela cuando Cela hacía los papeles, la revista Papeles de Son Armadans desde Ibiza. Antonio Fernández Molina escribió a propósito de las pajaritas. Su trabajo en escultura es de una gran originalidad. Entre otras importantes obras se le debe una de las más bellas y anticipadoras creaciones de este siglo. Está refiriéndose a las vanguardias. El monumento a las pajaritas. Adelantándose a muchos años, es acaso el primer monumento realizado con intención artística que puede inscribirse dentro de tendencias como el pop art, por la sagacidad con que crea una atmósfera lúdica e imaginaria, es singular aportación al arte fantástico, y por la expresiva simplicidad y la depuración de los elementos que lo componen, también es una espléndida anticipación al minimal art. Es una cita de un oscense
como fue Antonio Saura. Dice Saura: en realidad he conocido a Ramón Acín por amor a una escultura. Esta escultura se convirtió en fetiche infantil, símbolo del perdido jardín de las delicias, icono fijado para siempre en la fervorosa nostalgia, resumidor incluso del sensual vuelco de la mirada. Desde mi infancia, este monumento ha permanecido en la memoria como un símbolo de mi ciudad natal, como un espacio feliz y central, y cuyo recuerdo se impregnó más tarde en el conocimiento de la historia de un contenido trágico. Las dos citas resumen muy bien lo que son las pajaritas. Las pajaritas, cuando finalmente Huesca fue liberada y los franquistas arrasaron a sangre y fuego, continuaron arrasando la memoria de los vencidos, echando sal sobre la historia de los republicanos y de la propia República, pues no cayeron en el contenido simbólico, en el arraigo que podían tener y que iban a tener las pajaritas. Las pajaritas eran Ramón Acín. Las pajaritas han logrado que Ramón Acín perviviera, y las pajaritas son el símbolo de la ciudad de Huesca gracias a esa simplicidad, gracias a esa naturalidad con la que se incorporan a la vida, a la ciudad, al arte, al urbanismo. Y en definitiva han mantenido viva la memoria de Ramón Acín. Nunca pensaron que eso podía ocurrir, porque si se hubieran eliminado las pajaritas, pues esta ciudad sería totalmente distinta. Tenemos ahí el busto de Vicente Campo, del que fuera alcalde en dos dictaduras. Vicente Campo era un hombre de cultura, fue profesor en la Escuela de Magisterio, se benefició de las ayudas de la Comisión de Ampliación de Estudios, viajó al extranjero, pero nada de eso sirvió. Fue amigo de Ramón Acín, compañero en la Escuela de Magisterio, editó periódicos fachas, también editó libros de Ramón Acín, le editó incluso el homenaje a Goya, ese cartelón tan precioso, tan tremendo que hizo Ramón Acín en el momento del centenario de Goya en Zaragoza. Pero Vicente Campo Palacio, cuando el 6 de agosto del 36 detenían a Ramón Acín en su casa, él pasaba por allí camino del ayuntamiento porque había un pleno, y a Ramón Acín no le sirvió absolutamente de nada la amistad, la relación que había tenido con Vicente Campo, alcalde en la dictadura de Primo de Rivera y alcalde en el franquismo. Voy a leer lo que dijo al tomar posesión en el ayuntamiento de Huesca, por segunda vez tomar posesión de la alcaldía. Bueno, como decía, fue editor, en fin, militó en Acción Agraria Alto Aragonesa, que era el partido de la ultraderecha en aquel momento, en el que había ciudadanos ilustres como Cirilo Martín Retortillo, por ejemplo. Cirilo Martín Retortillo, que era abogado del Estado y que firmaba las sentencias de los tribunales de responsabilidades políticas, en cuyos procesos había intervenido, entre otros, Vicente Campo Palacio como avalista, como digamos, referente de autoridad para señalar a los republicanos. Los tribunales de responsabilidades políticas eran los que juzgaban después de o que hubieran fusilado a la persona, o que estuviera en la cárcel, o que se hubiera ido al exilio. Eran los que juzgaban a la persona, pero recayendo las culpas en la familia si es que él no estaba. Por el hecho de haber sido republicanos, pues se ponían multas, se incautaban viviendas, se incautaban terrenos, se incautaban a la gente del campo las mulas, se les incautaba, se llevaban absolutamente todo. Vicente Campo, insisto, era uno de los que acudían a esos tribunales. Bien, dijo Campo, designado por el gobernador civil como alcalde el 28 de marzo del 47, y fue alcalde hasta marzo del 53, dijo: hoy vuelvo a ocupar este sitial sin ningún prejuicio. Por si acaso los de la memoria histórica decíamos después algo. Por segunda vez ha querido Dios que caigan sobre mí las responsabilidades de la alcaldía. Fue la primera en aquellos gloriosos tiempos de la dictadura del general Primo de Rivera, aquel ilustre español de tan recta y patriótica intención, a quien yo,
en estos momentos quiero rendirle el homenaje de mi recuerdo emocionado. Y concluyó: pondremos nuestra modesta contribución a la gran obra de alcanzar la España una, grande y libre, que soñara José Antonio y que hoy siente con sentido heroico nuestro gran caudillo Franco. Firmado Vicente Campo Palacio. Está en el segundo bloque de calles que van a ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hay una leyenda urbana en virtud de la cual parece ser que los chalés de esta Avenida de la Libertad, hoy calle del Parque, se construyeron con el premio de la lotería de 1932 que sirvió a Ramón Acín para financiar la película de Buñuel en las Urdes, a la que acudieron pues Ramón Acín, Sánchez Ventura, en fin, bueno, y naturalmente Buñuel y Ramón Acín, que estuvo también ahí. Bien, estos chalés en el año 32 estaban construidos. O sea, no sé yo de dónde ha salido esa historia. En el año 32 lo que se hizo fue, digamos, arreglar la calle, urbanizar la calle, pero los chalés estaban construidos. La gente que tenía estos chalés no necesitaba de la lotería para hacer los chalés. A lo mejor... Por varios motivos. La Escuela de Magisterio la construyó Bruno Farina, el arquitecto Bruno Farina, entre los años 30 y 33. Bruno Farina es constructor como arquitecto de algunos de los chalés de la calle del Parque y en particular el de la sede de Comisiones Obreras, que era su propia casa, su propio domicilio cuando trabajaba en Huesca como arquitecto. Por cierto, Bruno Farina está enterrado en el cementerio de Huesca, en el mismo pabellón donde está García Hernández, justo dos lápidas al lado. Y también veréis a Eugenio Longas, que es un chofer, el chofer que tenía el autobús que iba desde Jaca a Viescas, y que cuando vio, era un chofer republicano, y cuando vio que había una sublevación en Jaca, puso su vehículo a disposición de los sublevados para que se pudieran desplazar a Huesca con más rapidez. Y en las Coronas de Cillas, que hubo un tiroteo, fue pues uno de los que perdieron la vida, de los que murieron. Estamos en la Escuela de Magisterio porque aquí es donde dio clase Ramón Acín, aquí es donde dio clase también Vicente Campo. Aquí Ramón Acín trabajó los bocetos en escayola de lo que iba a ser el monumento para los mártires de la libertad de Jaca, y hay unas fotografías muy interesantes que recorren algunos momentos de ese trabajo artístico. Supongo que todos sabéis que se puede consultar toda la obra de Ramón Acín y de su hija Katia en una web que se llama de la Fundación Ramón y Katia Acín. En esta Escuela de Magisterio, tomada desde los primeros momentos del asedio, en los primeros días del asedio después del 18 de julio, se establecieron los que se llamaron voluntarios de Santiago. Los voluntarios de Santiago eran civiles que se militarizaron a imagen de las milicias de la Falange para combatir en el cerco de Huesca. Aquí se hizo el velatorio de los 3 primeros falangistas que murieron en la guerra civil, dos de los cuales están también enterrados al otro lado, precisamente en el mismo pabellón donde están los 3 personajes que hemos nombrado antes, en la parte derecha mirando al pabellón de García Hernández. Esos 3 falangistas, que se llamaban Federico Cañiz Trián, Manuel Díez García y Luis Durán Aznar, murieron en Siétamo el día 1 de agosto del 36. Bueno, se les hizo un homenaje, se les hizo un desfile patriótico, fue una desmesura, una de las desmesuras del régimen, precisamente pues para que la gente de la ciudad viera quién mandaba, cómo mandaba y qué es lo que había que hacer, ¿no? O sea, había muchos grupos de colaboración de civiles que se militarizan y que mantienen la llama patriótica, porque evidentemente
Huesca, que cayó como cayó Zaragoza, sin ofrecer ninguna resistencia, pues para que se pudiera llevar a cabo la intensa represión y para que el régimen durara tanto, pues también necesitaba de la colaboración ciudadana y la obtuvo. Y obtuvo esa colaboración ciudadana pues por muchísimas razones, pero también pues porque claro, ya se había hecho una limpieza potente de rojos en los primeros meses, y porque los que podían resistir desde dentro, porque se convocó una huelga general y no tuvo ningún efecto, los que podían resistir desde dentro, pues lamentablemente estaban fuera o muertos. Bien, hay otro grupo de voluntarios que se llamó Acción Ciudadana. Acción Ciudadana llegó a tener en Huesca 827 socios activos y 679 socios protectores. Acción Ciudadana vigilaba presos, vigilaba las calles, vigilaba los parapetos de la ciudad, detenía, llevaba a fusilar, acompañaba en los fusilamientos y estaban a la orden, entre otros, de Emilio Mirabé, quien va a ser posteriormente alcalde de Huesca. De manera que cuando hablamos de los alcaldes de Huesca y hablamos de sus implicaciones franquistas, pues estamos hablando de franquistas a los que nombran alcaldes. Franquistas, evidentemente, que habían tenido responsabilidades, serias responsabilidades, todos con, en este caso, en el ámbito de la represión, pero con las instituciones franquistas. Evidentemente, de alguna manera son corresponsables de toda la bárbara represión que sufrió la ciudad como otras ciudades, ¿no? El 13 de agosto de 1936 llevaron a fusilar al cementerio de Huesca a los dos alcaldes republicanos, a Sender y a Carderera, a Mariano Santamaría, que era teniente de alcalde y había sido presidente de la era presidente de la Cámara de Comercio. Mariano Santamaría tenía un negocio de tocinería aquí en la subida de la cuesta al lado de la iglesia de San Vicente. Y a un anarquista de Benasque que se llamaba Saura Serveto. Los llevaron al cementerio y los fusilaron. Todavía los fusiladores eran algo inexpertos y a Mariano Santamaría no le dieron el tiro de gracia, probablemente a ninguno, pero a él no lo mataron en ese fusilamiento. Y entonces esperó a que llegara la noche y, como pudo, desde las tapias del cementerio de Huesca, vino a la ciudad tratando de buscar la ayuda de alguno de sus amigos médicos. Formaba parte de Izquierda Republicana, ahí había varios médicos, alguno de los cuales vivió en esta calle y lo fusilaron el 23 de agosto. Bueno, pues con la intención, lógicamente, de que lo pudieran ayudar. Acción Ciudadana lo encontró. Acción Ciudadana lo condujo de nuevo al cementerio y lo fusilaron. Nuevamente fusilado. En esta escuela de magisterio dio clase Sánchez Tobar. Ramón Sánchez Tobar y Joaquín Sánchez Tobar, su hermano, eran hijos de Miguel Sánchez de Castro, socialista, miembro de la Institución Libre de Enseñanza, y de doña Avelina Tobar, que era una mujer muy conservadora. Pero los dos eran hijos de un socialista, a pesar de ser los dos falangistas y ultraderechistas. Aquí dio clase Sánchez Tobar, que es una de las figuras más notables en la represión de Huesca. Es un falangista camisa vieja. Los camisas viejas sabéis que son los falangistas de primerísima hora. Luego mucha gente se apuntó a la falange cuando vieron vientos favorables y que les podía beneficiar. Pero los camisas viejas como él, bueno, pues eran los tipos que tenían mando en plaza. Era un joven chulo falangista al que se le apodó el 103 porque tenía a gala decir que había dado 103 tiros de gracia o había participado en 103 fusilamientos en el cementerio de Huesca. Ramón Sánchez Tobar fue apresado junto con otros falangistas durante el tiempo de la República en 3 ocasiones. Porque montaban algaradas republicanas, porque daban palizas a vendedores de prensa obrera, porque asaltaban sedes de partidos políticos o de sindicatos de izquierda y los detenían. Estaban unos pocos días en la cárcel y volvían a salir. Cuando Miguel Sánchez de Castro, su padre, estaba a punto de morir, el día 13 de mayo de 1936, Sánchez Tobar estaba en la cárcel. Entonces su madre, doña Avelina, fue a hablar con Manuel Sender
porque era una familia que tenían relación, para que intercediera ante el gobernador para que pudiera salir de la cárcel y despedirse de su padre. Y efectivamente, salió de la cárcel, se despidió de su padre y volvió a la cárcel. Bueno, pues Sánchez Tobar es el que fusila después a Sender, junto con otros miembros de Acción Ciudadana y de la Falange. No había perdón de ninguna especie con los republicanos. A Ramón Sánchez Tobar lo conoció muy bien un escritor español, pero que ha escrito siempre en francés, que es Michel del Castillo, felizmente vivo todavía, y que estuvo en Huesca en unas jornadas que organizamos en la Diputación Provincial hace algunos años. Michel del Castillo, por azarosas circunstancias, recaló en Huesca y estuvo viviendo 2 años en casa de Ramón Sánchez Tobar. Al principio sin saber quién era, pero luego tuvo conocimiento de quién era esa persona. Hay un prólogo en un libro suyo que se titula El tío vivo español, hay un prólogo absolutamente esclarecedor a propósito de la figura de este personaje, que dice que le tiene un agradecimiento enorme porque lo rescata y lo salva y le da cobijo, lo tiene en su casa, en unas circunstancias para él personalmente muy complicadas, pero al mismo tiempo siente un asco profundo al conocer la trayectoria y la vida que había tenido semejante individuo. Bien, antes hemos hablado del cerco de Huesca. Yo creo que Huesca tuvo 2 cercos. Tuvo un cerco exterior que rodeaba la ciudad, como hemos dicho, y tuvo un cerco interior de represión, de persecución, de vigilancia, de acoso sistemático y constante contra todo lo que no fuera participar activamente en las nuevas actividades que el régimen estaba imponiendo a toda la sociedad. El edificio de Ibercaja fue la sede del gobierno civil. En la planta baja estaba la comisaría de policía de Huesca y en la planta primera estaba la sede del gobierno civil. El gobernador civil de Huesca se llamaba Agustín Carrascosa Carbonell. El 18 de julio, apenas llevaba un mes en Huesca, era un republicano muy tibio, era un republicano al que se le reprochaba su falta de autoridad y su falta de republicanismo, se lo reprochaban pues la gente del Frente Popular, los políticos, sobre todo de izquierda republicana, que era la organización más poderosa que había aquí, pero también había socialistas, había algún comunista. Bueno, le reprochaban eso, su escasa disposición para mantener la República, los emblemas de la República, las conquistas, mantenerlas en alto. El 18 de julio, antes del 18 de julio, ya le habían avisado de que los cuarteles estaban muy revolucionados, lo sabía todo el mundo, había un ambiente, pues en fin, de bastante conocimiento de que algo iba a ocurrir. Toda esta gente, los responsables del Frente Popular, vinieron a reunirse con el gobernador civil y a decirle que tenía que tomar medidas. Están tomadas todas las medidas y no tenemos absolutamente nada que hacer más y no va a pasar nada, y además los jefes de los cuarteles se han comprometido conmigo y me han dicho que van a permanecer fieles a la República. Ese día 18 se celebró una reunión en la sede del gobierno civil, mientras miles de personas de Huesca, se cifra en 3.000 o 4.000 personas, según los testimonios, 3.000 o 4.000 personas, ciudadanos de Huesca, pero venidos del entorno de los pueblos, del entorno de la ciudad, estaban manifestándose en la puerta del gobierno civil exigiendo armas para defender la República. El gobernador se negó. Llegaron incluso a asaltar las 2 o 3 armerías que había, pero donde no podían más que coger alguna escopeta de caza y pocas cosas más. Los que tenían licencia de caza pues vinieron desde los pueblos con sus escopetas aquí a defender la República hasta donde fuera necesario, porque era gente que había vivido el tiempo de la dictadura y la República les había dado esperanzas y la República había abierto escuelas y había sanidad y había muchas conquistas sociales. A pesar de ese bienio negro al que me refería antes, había muchas conquistas sociales que defender. No se les entregaron las armas. En esa reunión estaba también Ramón Acín, y Ramón Acín, a primeras horas de la madrugada, se asomó al balcón del gobierno civil para pedirle a la gente que se fueran a sus casas, porque el gobernador, él no era partidario de que se armara la población, Ramón Acín no era partidario. Decía que si se armaba la población habría un baño de sangre. El baño de sangre lo hubo sin armas inmediatamente.
Sí era partidario de que se repartieran armas Paco Ponzán, un maestro, un discípulo de Ramón Acín, que era, como él, era también anarquista y bueno, pues se temían lo peor. Paco Ponzán se escapó de Huesca y se salvó. Ramón Acín pues lo van a detener el 6 de agosto y morirá ese mismo día. En esa misma madrugada ya empezaron las detenciones de republicanos. Los falangistas tenían hechas muchas listas ya y con las listas en la mano pues fueron a detener a republicanos. Hay dos fotografías históricas tomadas por Oltra, el fotógrafo Oltra, que es el mismo que fotografía aquí a esos tres falangistas que mueren el 1 de agosto, ese reportaje es de Oltra, es el mismo que había fotografiado manifestaciones del 1 de mayo y que luego la policía con esas fotografías va identificando a gente a la que van a detener. Oltra es un falangista de primera hora, a la altura de la calle, un poco más hacia adelante, no recuerdo exactamente en qué número, ahí tenía su estudio y tenía su vivienda en el primer piso. Bueno, pues se asomó a las pezas de la ventana, porque había gente que lo podía reconocer y alguno llevaba pistola, de los que habían estado en la manifestación, y hizo una fotografía. Y después se dio media vuelta, o un rato después se dio media vuelta, hizo la otra fotografía, una con el último reducto de republicanos que estaban en Huesca, otra con los militares que están ya tomando la ciudad en las primeras horas del 19 de julio, que van a poner nidos de ametralladoras en el coso, que van a tomar correos, telégrafos y que se van a hacer con el control de la ciudad definitivamente. Los conserjes, Mariano Atarés, que era conserje de la Escuela de Magisterio, salieron el día que detuvieron a Ramón Acín, a don Ramón, como le llamaban ellos. Ellos salieron desde aquí, porque tenían su vivienda abajo en el sótano, salieron de aquí y miraron en dirección al coso. En el momento en el que sacaban a Ramón Acín de la comisaría, lo tenían que sujetar porque lo habían apaleado y lo montaban en un coche que lo llevó al cementerio a fusilar. Ese es un testimonio en la ciudad de... Yo no sabía lo de la... Estamos en la calle Las Cortes, en la casa de Ramón Acín, de Concha Monrás, de Katia y de Sol Acín. Ahí en aquella puerta colocamos una pajarita, una artística pajarita que hizo Óscar Lamora. Bueno, esa pajarita que se colocó ahí en diciembre de 2004 por suscripción popular, que también aquello, eso sí que fue una auténtica fiesta de, bueno, pues con muchos sentimientos. 2 días después, eso fue el 12 de diciembre, que se conmemoraba la sublevación de Jaca, los fusilamientos de la sublevación. 2 días después moría en Pamplona Katia García Bragado Acín. Lógicamente no pudo asistir. Esta fue una casa de libertad, fue una casa a la que venían obreros cuando estaban en situación complicada económicamente y obtenían ayuda. Era una casa a la que venían intelectuales, era una casa a la que venía Fermín Galán cuando estaba en Jaca y empezaba la conspiración por la República, era una casa a la que venía el obispo en alguna ocasión. Aquí venía Fermín Galán. Fermín Galán cuenta en un libro que escribe Arderius, que es un escritor importante de ese tiempo del mundo republicano, y escribe en un libro, le hace una entrevista a Acín y dice Fermín Galán: se enfada Acín si no voy a su casa. Me maravillo cada vez que voy a casa de Acín. Son ideales él, su mujer, sus niñas, su casa entera. Acín ha encontrado la compañera, ha tenido suerte. Fermín Galán no tenía mucha suerte con las mujeres, aunque también circula una leyenda por ahí que habla de una novia que tuvo en un pueblo próximo, que no sé si era Agüero, pero no tenemos fotos, no se ha
no se ha podido documentar esa historia de amor. En eso también era un auténtico museo. También podéis ver en esas fotografías, si no lo conocéis ya, la intención que tenía Acín y sus compañeros para hacer un museo de artes y oficios populares. De esta casa salieron detenidos el 6 de agosto Ramón y Concha Monràs. Inmediatamente después de salir, ya hemos hablado de la suerte de Ramón Acín en la comisaría y de su fusilamiento. Concha, que se opuso a la detención, pues también fue detenida y va a ser fusilada el día 23 de agosto, junto con otras 94 personas, en el día más triste, más aciago en la historia de la ciudad de Huesca. Y bueno, pues la casa inmediatamente fue saqueada, como fueron saqueadas muchas casas de gente notable de Huesca, que tenía, bueno, pues médicos, por ejemplo. La casa de la calle del Parque, del médico Montañés Square, fue saqueada. El hermano de Montañés Square denunció a los que habían saqueado la casa de su hermano y denunció, entre otros, saqueadores, y tuvo que comparecer ante la policía porque se había llevado muchísimos libros de aquella casa el hermano de Ramón Sánchez Tobar, nuestro conocido TT, Joaquín Sánchez Tobar. Hay un texto con el que prácticamente vamos a concluir, de Rafael Sánchez Ventura, que era, por cierto, el padrino laico de Sol Acín, que se tuvo que ir al exilio en México, que también participa junto con ellos en la sublevación de Jaca. Ramón Acín estaba llamado a ser alcalde de Huesca si la sublevación prosperaba, y Rafael Sánchez Ventura sería alcalde de Zaragoza en esas mismas condiciones. Hay un texto muy hermoso de Sánchez Ventura que habla de los últimos días que habla de la muerte de Ramón Acín, y dice, Acín lo considera un hombre de escandalosa ejemplaridad, y es cierto, hay una unanimidad en torno a que la obra más importante, la obra fundamental de Ramón Acín fue su propia vida, su propio compromiso anarcosindicalista, su compromiso artístico, su compromiso con los pobres, con la gente oprimida, su compromiso con la libertad. Esa fue verdaderamente la gran obra de Ramón Acín. Dice Sánchez Ventura: matar y matar como le mataron a un hombre como Ramón Acín, cuyo único defecto fue su bondad. Matar a un hombre como Ramón Acín y matarlo en Huesca, en su huesqueta del alma, que nadie quiso tanto como él. Matar a un hombre como Ramón Acín y matar a una mujer como su Conchita, la pareja de más altura moral e intelectual que tenía la ciudad, y matarles con tal escarnio y ferocidad, expresa la índole del régimen que impone como sistema semejantes procedimientos y los instintos de sus partidarios, con demasiada claridad para que sea lícito pensar seriamente en otra cosa que no sea la lucha a muerte contra lo que eso representa, en cualquier sitio y forma que se presente. Bien, hoy estamos conmemorando el 91 aniversario de la proclamación de la República, y no me gustaría a mí que nos fuéramos con este mal sabor de boca, con esta amargura de escuchar esta historia. El 14 de abril de 1931 fue una fiesta popular, fue una fiesta en la calle. Salieron banderas tricolores que nadie sabía de dónde habían estado guardadas, salieron gorros frigios por doquier. En el ayuntamiento se izó la bandera republicana en lo que fue una manifestación de júbilo extraordinaria, intensísima. Y esa misma manifestación de esa misma gente fue la que desde el ayuntamiento vino hasta aquí a aplaudir a Ramón Acín, que estaba en el exilio en París como consecuencia de la sublevación. Pero Katia y Sol, junto con Concha Monràs, se asomaron a ese balcón que hay ahí, a recibir el aplauso de la gente que se había venido a manifestar como gratitud a su obra. Bien, pues ese balcón que guarda la memoria de Katia, de Sol y de Concha Monràs es al que nos podemos dirigir como aquel luminoso 14 de abril ahora, y dedicarle un aplauso de recuerdo y de conmemoración. Y hasta aquí hemos llegado, y muchas gracias.
aplauso para el maestro.